mejor conectado. De cada 10 pasajeros del Transantiago viajan gratis por la capital, provocando pérdidas en el sistema de hasta 150 millones de dólares anuales. Con un 28% de evasión, el Transantiago es el sistema de locomoción colectiva con la mayor cantidad de evasores en el mundo y uno de los que tienen menos fiscalización. Según un estudio realizado por la Universidad de Chile, el problema es una amenaza para la sustentabilidad financiera del servicio. Estamos con uno de los expertos que realizó este estudio, el ingeniero en transportes de la Universidad de Chile, Alejandro Tirachini. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en esta noticia. Muchas gracias por la invitación. Las cifras son súper llamativas. Quizás este es el primer estudio que da cuenta de un comparativo entre lo que sucede en nuestro país y lo que ocurre en otros países del mundo, y lideramos por lejos, pero con malos resultados. Así es, sí. Lo que encontramos en este estudio es que Transantiago supera por más del doble a la siguiente ciudad en cuanto a niveles de evasión, y eso es un tema muy preocupante, como en el estudio decimos. Primero porque la sustentabilidad financiera del sistema está en juego, o sea, un sistema de transporte público con un nivel de evasión de casi el 30% no es sustentable, no es sostenible en el mediano plazo. O sea, va a haber problemas financieros, como de hecho ya lo existe. ¿Cuál es la segunda ciudad que sigue para saber? De las que encontramos era el sistema Transmilenio en Bogotá, que tiene entre el 10 y el 15%. Y el resto de las ciudades que analizamos eran todas por debajo del 10%. Alejandro, en cuanto a las causas de este problema, se habla de que las personas están disconformes con el servicio, de que el Transantiago no es lo que se prometió en un momento para trasladar a los capitalinos, o viene que a muchos sectores de la población simplemente no les alcanza para pagar el pasaje y por eso evaden. ¿Son esas algunas de las causas o tenemos elementos? Para hablar de razones o incluso en algunos casos de excusas para evadir, porque las causas son otras. O sea, la evasión no tiene justificación alguna porque a fin de cuentas es un robo. ¿Okay? Y lo que nosotros encontramos es que nos enfocamos en tres variables que eran la tasa de inspección, que es el nivel de fiscalización que existe en el sistema, el nivel de la multa, porque estos dos en el fondo son lo que hace difícil o fácil que una persona evada o que tome la decisión de evadir. Y por otro lado vimos las componentes socioeconómicas para ver en el fondo en qué nivel estamos en Santiago en comparación a otras ciudades del mundo con el ingreso que tienen las personas, los usuarios del sistema versus la tarifa. ¿Y es directamente proporcional? Y lo que encontramos no, o sea, en el fondo lo que encontramos es que efectivamente existe un efecto ingreso, especialmente si tú comparas Santiago con otras ciudades de Sudamérica. La gente del primer quintil de ingreso, que es la gente con menos recursos, su nivel de gasto en transporte es comparativamente alto en relación a los casos que analizamos, que era el de Bogotá en Colombia y que el de Mendoza en Argentina. Entonces, claro, ahí existe en el fondo un problema que para mucha gente, para muchos usuarios del sistema, si pagan y viajan día a día, pueden gastar alrededor de un 20% de sus ingresos solo en transporte, lo cual es demasiado alto. El umbral debería andar del orden del 10%, o sea, como que el 50% de lo que gastan hoy. Sin embargo, eso en ningún caso explica que la evasión sea del orden del 28% hoy día. ¿Por qué? Porque esta componente de gasto en transporte se ha mantenido más o menos constante desde el año 2007, desde el inicio de Santiago hasta hoy día, mientras la evasión se ha duplicado, o sea, en el mismo periodo. Que aquí en Chile la gente evade simplemente porque es fácil evadir y porque no me van a fiscalizar. Lo más probable es que nunca tenga que pagar una multa por no pagar el pasaje al Transantiago. Que efectivamente, o sea, a la conclusión que llegamos al comparar la ciudad de Santiago versus las otras ciudades es que la tasa de inspección, que es la probabilidad de que a mí me fiscalicen, era demasiado baja. En el caso de Santiago es 1 en 1000, y en el caso de las otras ciudades va entre 5 en 1000 y 60 en 1000. Por lo tanto, aquí es
la quinta parte de la segunda ciudad con menos inspección. Por lo tanto, en el fondo la gente evade porque se puede, porque es fácil, porque la probabilidad de que me pillen es cercana a cero. 247 inspectores para toda la región metropolitana es un número insuficiente. Es demasiado bajo, efectivamente. Y cuando se dice que va a aumentar la fiscalización por parte de la Autoridad Metropolitana del Transporte, ¿esto tiene que ver con que hayan más fiscalizadores en las calles o que estos estén acompañados, por ejemplo, de una autoridad policial como Carabineros? ¿De qué manera debe funcionar el sistema de fiscalización? Claro, ahí es también algo importante, que es de cómo mejorar el procedimiento que existe hoy día, porque hoy día la fiscalización se hace necesariamente con la presencia de Carabineros, y eso nosotros lo vemos como un problema. ¿Por qué? Porque eso te acota mucho el alcance de la fiscalización que puede hacer, porque por supuesto que se depende mucho de la cantidad de Carabineros que la policía esté dispuesta a entregar para esta tarea, en el fondo. Entonces lo que nosotros decimos es que hay que aumentar significativamente, en un orden de magnitud ojalá, el nivel de fiscalización, o sea, que pase de 0%, por ejemplo, de 0,1% a un 1%, y que haya más fiscalizadores por bus, porque eso es también un tema clave, porque lo que pasa hoy día es que son en general 1 o 2 fiscalizadores por bus, se suben, agarran a uno o dos evasores, los bajan, entonces hay mucha gente que pasa colada, lo que además les da una sensación de impunidad, porque si yo soy evasor, se suben a fiscalizar y más encima no me fiscalizan, la puedo hacer fácilmente. En otros países hay un sistema de que los fiscalizadores se suben a los buses y con una maquinita pueden ir viendo si está validado en el pasaje con un ticket o bien con esta misma tarjeta VIP. Claro, efectivamente. Es algo así a lo que se debería apuntar. En el caso de Santiago se entiende que no está las condiciones en la ciudad completa o en todos los periodos del día para que haya fiscalización sin Carabineros, pero en gran parte de la ciudad sí, donde sea seguro en el fondo, y aumentando la dotación de fiscalizadores, por ejemplo, que en lugar de que sean 2, sean 5 o 6 por bus, que se suban al bus. En la mayor parte de la ciudad se podría hacer una fiscalización sin Carabineros y efectivamente con un método electrónico, de forma tal de que los evasores en el fondo queden inmediatamente en este registro. Alejandro, en cuanto a la multa, aquí cuesta 68.000 pesos, es mayor a la que se paga en Madrid, donde es 23.000, o en Berlín, que es 46.000. La multa es alta. ¿Se pagan las multas? ¿Hay una fiscalización también de que si hay un pago de esta multa? Hay una estadística que dice que el 70% aproximadamente finalmente no paga la multa por distintas razones. Hay gente que da un domicilio falso, por ejemplo, al final el parte nunca le llega, etcétera. Entonces el sistema de multa que existe hoy día es también muy ineficiente. Entonces eso hay que arreglar eso siquiera antes de pensar en subir la multa, porque además, como se muestra, es una multa que está en el rango alto de lo que se ve en otras ciudades, incluso con un ingreso medio mayor a Santiago. Muy bien, pues Alejandro, le agradecemos enormemente por comentarnos este estudio y estaremos atentos a las posibles medidas que se tomen para tratar de disminuir la evasión del Transantiago. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos separamos brevemente, hacemos pausa comercial y volvemos enseguida con más de esta noticia que es...